Hermanos, muchas gracias por permitirme nuevamente el poder llegar a sus hogares y especialmente anhelo con todo mi corazón que estemos en un mismo sentir y sea este el poder recibir la palabra de Dios. Estoy muy agradecido con el Señor, quiero contarles porque la verdad que el poder estudiar la palabra, el poder compartirla para mí es un deleite. Y en el caso del tema que empezamos a desarrollar, me parece el domingo, acerca del chal de la novia, sinceramente yo me lo estoy disfrutando mucho. Esperaría que en el nombre de Jesús usted también lo reciba con gozo y con mucha atención, porque creo que de alguna manera sigue siendo la preparación para aquellos cristianos que anhelan ser partícipes de las bodas del Cordero, siendo galardonados, convirtiéndose en la esposa del amado Jesucristo, que viene pronto. Señor, muchas gracias por este tiempo en el que nos permites nuevamente estar delante de tu presencia. Nos ponemos, Señor, de acuerdo en el nombre de Jesús con mis hermanos para solicitarte revelación, unción, gracia, poder, para poder en tu nombre, Señor, ser ministrados por tu buena palabra. Te rogamos, Señor, que uses mi vida y que con libertad fluya, Señor, esta administración poderosa. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Quisiera me permita recordar algunos de los versículos introductorios a este tema. Y para esto, vámonos al libro de Lucas, en el capítulo 4 y versículo 17 en adelante, cuando dice la Escritura que el Señor Jesucristo tomó el libro de Isaías y entonces leyó una porción de lo que estaba escrito allá en Isaías. Dice, le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Recordará que conversamos cómo el Señor vino a hacer esta proclama. Este es uno de los versículos fundamentales para que nosotros nos demos cuenta que Dios hace proclamas, anuncios, establecimientos de lo que el Señor ha dictaminado en los cielos para que se hagan una verdad, una realidad aquí en la tierra. En este momento el Señor estaba decretando el año favorable del Señor. Y esto con el propósito de anunciar el evangelio a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, que los ciegos recuperen la vista y que los oprimidos alcancen la libertad. Ese año favorable sigue vigente. Empezó desde este momento en Lucas 4:19. El Señor Jesucristo tenía alrededor de 30 años y yo creo que va a terminar más o menos en unos 3, no sé, 5 años a lo sumo, por lo que vemos en la palabra y por las señales que se siguen dando, hermano, como un efecto cascada en estos últimos literalmente días. Le mencionaba, me parece, ayer cuando conversábamos en el trazo del escriba, cómo las plagas se están dando, y ahorita me comentaban mis hermanos que esa plaga de avispones, me dijiste, de más o menos 5 centímetros. Imagínese usted qué susto ver un avispón de ese tamaño, y esto pasó en Estados Unidos. Recientemente le comentaba acerca de las noticias de Sudamérica con otra plaga que viene subiendo, que primero Dios no llegue a nosotros, ¿verdad? Primero Dios, hermano. Y bueno, no quiero que se asuste, pero realmente, como platicábamos ayer, son signos, son señales, son anuncios de parte del Señor
de cosas que debíamos pasar en la recta final con la iglesia, porque el Señor quiere que el corazón nuestro esté suavecito. Dios quiere hablar a tu corazón. Y precisamente de esto hemos estado conversando en este tema que ya hoy les recuerdo cómo se llama y en una segunda parte abordamos. Pero volviendo al asunto acá, entonces el Señor leyó en este momento, descrito de Lucas 4:17, el libro del profeta Isaías. Pero hay algo muy impresionante. Cuando vamos a ver el capítulo de Isaías 61, que contextualiza el relato de Lucas, nos encontramos que él leyó en Isaías hasta la parte donde decía, para proclamar el año favorable del Señor. Esto usted lo puede ver en pantalla y darse cuenta que el Señor aquí, donde aparece esta comita, mire, para nosotros vino a representar más o menos 2025 años. Esa comita chiquitita que usted ve ahí, el Señor la puso como una pausa en el tiempo. ¿Por qué? Y le digo que esto es para nosotros la iglesia, porque después de esa coma lo que el Señor ya no proclamó, ya no decretó, fue lo que dice acá. Y el día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. Entonces, esa coma, si me permite ponerlo de esta forma, vendría a representar el tiempo de la iglesia. Y aquí, donde está la coma, vendría a ser, en términos generales, el inicio de lo que le llamamos la pretribulación y la gran tribulación, especialmente estos 7 años tribulacionarios. Por eso es que el Señor ya no leyó todo, porque Él estaba proclamando, Él estaba diciendo, decretando, el Espíritu del Señor está sobre mí, y todo lo que leímos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces, Él estaba decretando algo que debía cumplirse a partir de aquel momento, pero que a nosotros, la iglesia, no debería de llegarnos a afectar lo que ya no leyó Él y que sí se va a cumplir esto, el día de la venganza, de nuestro Dios. Ahora, cuando seguimos leyendo el libro de Isaías en el capítulo 61 y bajamos ahí nuestros ojitos, si usted está utilizando su Biblia de papel, se dará cuenta que en el versículo 10 dice la Escritura, salto de alegría delante de Yahvé. Aquí es como que si el Señor Jesús estuviera hablando. Y mi alma se alegra en mi Dios, pues Él me puso ropas de salvación y me abrigó con el chal de la justicia, como el novio se coloca su corona o como la esposa se arregla con sus joyas. Yo quisiera hacer acá rápidamente una pequeña tablita para esquematizar esto, porque yo quiero que usted vea, por favor, amado, que el Señor Jesús, tipificado acá, dice, pues Él me puso ropas de salvación y me abrigó con el chal de justicia. Ok, entonces está hablando de Jesús, el novio, y de la iglesia, la novia. ¿Por qué? Porque Él está haciendo una alegoría, donde en esta tablita yo quiero separar lo que es referente al novio de lo que es referente a la novia. Vea por favor ahí en pantalla. Dice, Él me puso ropas de salvación, el novio. Él tiene, o si quiere vamos a dejar ropas de salvación aquí hasta el final. Ahí va a ver por qué. Ropas de salvación. Como el novio, Él es el novio, se coloca su corona. Entonces, Jesús es el novio y se coloca su corona.
¿Recuerda usted que dice la Escritura que la esposa es corona del hombre, del varón? Entonces sigamos leyendo. Pues él me puso ropas de salvación, novio, y me abrigó con el chal de la justicia, como el novio se coloca su corona o como la esposa se arregla con sus joyas. Entonces, vea por favor que ahí, hablando el Señor Jesucristo de sí mismo, porque la iglesia vendrá a ser una con él. Génesis: por esta causa dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser una sola carne. Entonces, cuando aquí está hablando del Señor Jesucristo la palabra y nos lo muestra como el novio, está presentando entonces a la iglesia como la novia o la esposa. Que el novio dice se va a poner su corona o como la esposa se arregla con sus joyas. Mire qué hermoso. Pero cuando habla de la vestidura del novio son ropas de salvación, mientras que de la novia, aquí haciendo la analogía en base a esto que vemos como una parábola, entonces la esposa tiene que tener su chal de justicia. Espero estarme dando a entender. Ahí lo que está diciendo es Jesús y la iglesia. Jesús es el novio, se quiere poner su corona. ¿Quién es la corona? Según la palabra, la esposa es corona de su marido. Y para que esto suceda, él tenía que vestirse con ropas de salvación, la obra redentora que vino a hacer hace 2000 años. Pero cuando vamos a ver la iglesia, entonces, que es la novia, esta se va a convertir en esposa y tiene que engalanarse con joyas. Digámosle regalos, los dones del Espíritu Santo. Pero para que se pueda casar, se tiene que vestir también. El novio se vistió con ropas de salvación. La iglesia se debe vestir con su traje de novia, pero que dentro del atuendo de novia, ella debe de usar un chal. De ahí que nosotros empezamos a platicar, espero que ya le haya podido recordar la primera parte del tema, del chal de la novia. Aleluya. Porque entonces, fíjese usted que aparecen varias palabras. Estaba escudriñando un poquitito más, creo que hay más de 5. Sin embargo, me parece que dentro de estas que hay, cuando hacen referencia, así sea a lo que algunas versiones le llaman chal, otras versiones le llaman manto, otras versiones le llaman velo, y aparece otra versión, perdón hermano, que le llaman sendal. Ahí va a ver por qué. Pero vámonos entonces a ver cómo es que esto nos habla de las cosas espirituales que la iglesia debe procurar para que sea hallada digna de que se le dé la vestidura final cuando esté allá en el Bemá, para que pueda entrar entonces como esposa a las bodas del Cordero. Dice la Escritura allá en Génesis 24, 64 y 65. Dice la palabra: Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo: ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo: es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Miren, mis amados, la verdad es de que cuando un corazón tiene mansedumbre para recibir la palabra, yo creo que este debería de ser el contexto bastante amplio y contundente para que nos demos cuenta que la iglesia que se va a casar usa velo. Mire, veamos la figura. Aquí está hablando de Rebeca, que es figura de la iglesia. Isaac es figura de Cristo. Los camellos son figura de los pastores. Y este siervo, que usted recordará, se llama Eleazar, es figura del Espíritu Santo. Aquí no aparece en escena Abraham, pero fue Abraham el que envió a Eleazar a buscarle esposa a Isaac. Abraham es figura del padre
Eleazar es figura del Espíritu Santo, quien va guiando a los camellos que llevamos a la novia para que se encuentre con su amado. Mire, esta es una historia de amor, hermano amado. Mire, para mí algo precioso realmente. Yo me gozaba y me deleitaba en ver cómo Dios nos describe esto tan hermoso que tiene preparado para usted su iglesia. Entonces, cuando yo veo esto, me encuentro con que Rebeca no había visto a Isaac. A ella solo le habían contado. Eleazar únicamente le había platicado de cuán hermoso, cuán galán, cuán rico era su Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con la iglesia, con su iglesia, ¿verdad? La está preparando para su Isaac Cristo, que le está contando cómo es. Usted debe estar enamorado de su Señor, aunque todavía no lo haya visto. Pero entonces vemos que esa iglesia, enamorada de aquel que aún sin verlo ya lo está anhelando, lo que hace cuando se encuentra para poder casarse es que ella se cubre. Ella toma un velo y se cubre. Ahora, este velo que aparece acá, desde el hebreo, se dice, saif. Y fíjese que desde el hebreo, según los lingüistas, sencillamente se puede traducir como algo que es para envolver. Mire qué interesante, o velo. Algunas traducciones también lo anotan como cendal, y ahí me llamó mucho la atención. Yo honestamente no sabía, creo que ni siquiera había escuchado o leído esa palabra cendal, pero ahí va a ver por qué tiene tanta relevancia en lo que estamos hoy estudiando. Pero quiero enfatizar que este velo saif es para envolver. Por eso es de que cuando vamos a ver a los traductores de la escritura, algunos lo llamaron cendal, que viene a ser como el equivalente a un chal. Ahora, este chal, déjeme anticiparle algo, es el chal que la iglesia va a recibir como parte de su atuendo cuando la misma se deja pastorear. Porque mire, hermano, es innegable, lastimosamente, que hay muchos cristianos que no se dejan pastorear, que quieren seguirse disque arreglando, si es que acaso lo esperan, a como les da la gana. Siguen diciendo, es que el Señor me habló. Cuando uno está bajo una autoridad, según la palabra, lo seguro para poder uno discernir si vino una profecía, por ejemplo, de parte del Señor, es someterlo bajo autoridad. ¿Acaso no dice la Biblia aún que dentro de la iglesia que cuando algunos profetizan, 2 o 3 profeticen, los otros se queden callados y disciernan la profecía? Ahí nos está hablando que hay un orden, pero no me quiero ir tanto hacia aquello, sino solo mostrarle en el nombre de Jesús, en base a la palabra, que el chal, que es parte del atuendo de la novia, la que se va a casar con Cristo, tiene que ver mucho con que ésta se deje pastorear. ¿Por qué? Porque son los camellos la que llevan a la novia siendo guiados por el Espíritu Santo para que ésta se encuentre con el Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí nuevamente Génesis 24, 65, pero quiero leer 2 versiones y especialmente atienda por favor la versión Huneman, decimos nosotros, hermano. ¿Qué dirán, verdad, los que saben hablar hebreo o griego cuando nosotros decimos del griego tal y nos echamos la palabra, verdad, que saber cómo se pronuncia? Pues esta Huneman o no sé cómo se dirá, creo que es de origen alemán probablemente. Se va a decir así como bravo, ¿verdad? Juneman. Pero bueno, la cosa que esta versión lo anotó así. Voy a leer la Juneman y luego la Torres Amat. Y dijo al niño, ¿quién es aquel hombre que viene por el campo a encontrarnos? Y el niño dijo, ese es mi Señor.
mas ella cogió el sendal. Aquí es donde aparece, en lugar de lo que generalmente anotan las otras versiones, se lo voy a mostrar acá, en lugar de que aparezca como en la versión Torres Amat, manto, aquí dice manto, mire, pero en la versión Yuneman o Huneman lo anotan como sendal. Me llama la atención que al decir manto, como que hace la diferencia con lo que nosotros reconocemos como un velo. Me parecería que un velo sería un tocado, digamos, una pieza de tela no muy grande, pero un manto ya es un poco más grande, es como un chal, porque entonces ya tiene el tamaño suficiente para poder envolver, en este caso, a la novia. Interesante que en esta versión Yuneman dice, y dijo al niño. Eso habría que estudiarlo, ¿verdad? Qué interesante cómo al siervo, a Eleazar, aquí lo describen de esta manera. Pero lo que yo quiero que especialmente usted atienda, por favor, mi hermano amado, es que en esta versión es tan lindo que tengamos acceso a todo esto, hermano, de las versiones, porque nos amplían mucho el panorama. Déjeme contarle que esa palabra sendal, en el diccionario de la Real Academia Española, es una tela de seda o lino muy delgada y transparente. Ahora, para poder entender esto, fíjese que me bendijeron incluso algunas hermanas y también mi esposa el día domingo, mientras estaba la prédica, me compartieron algunas imágenes de chales de novia. Y fíjese usted que ahora que estudiaba esta palabra desde el hebreo, que yo creo representa la administración en la iglesia por la unción pastoral, para que ésta se provea de su chal o sendal, note usted ahí en pantalla, por favor, que el chal, al describirse como sendal, dice que es de una tela de seda o lino, pero muy delgada y transparente. Eso me dejó a mí, pero recontra bendecidísimos. El chavo hubiera sido cristiano, así diría el chavo, hermano. Porque realmente cuando yo veo el chal de la novia, todo esto que aparece acá en el atuendo de esta novia, usted se da cuenta que es como transparente, pero de ninguna manera se ve deshonesto, ni tampoco vulgar, sino sencillamente es parte de su vestidura, que lo que deja ver es una persona, pero espiritualmente hablando, limpia, honesta, que no tiene de qué avergonzarse. Aleluya. Me mandaron esta foto que ahorita le puse ahí en pantalla, y mire usted, para nosotros es un poco raro cuando vemos un traje de novia no blanco, ¿verdad? Pero pues saber de qué parte del mundo es esa noviecita que pusieron ahí. Pero a mí lo que me interesa resaltar, por favor, es que este es un chal, si puedo decirlo de esta forma, tipo sendal. No es un chal, incluso ya me despertaron un tanto la curiosidad. Dije, yo voy a ir a ver un poquitito de los chales que las novias a veces se ponen, hermano, y a veces, y me recuerdo que miré uno que parecía como que fuera un chal, pero como que fuera de peluche, así grueso. En cambio este no, en cambio este es un chal como transparente. Y vuelvo a la carga, como lo que nosotros estamos buscando es comprender la sustancia espiritual en medio de este mensaje encriptado de parte de Dios. Ahora, vamos a ver unos versículos donde podremos entender por qué el sendal o el chal de la administración pastoral se describe como algo como de tela de seda o lino delgado y transparente. Ya hablamos un poquito de la transparencia, sería honestidad, pureza, limpieza, porque, ay, perdón hermano, pero no voy a decir ni estoy pensando en ninguna vulgaridad de ninguna manera, pero se puede ir un poquito grotesco, pero
Mire, generalmente, por lo menos en nuestra cultura, una dama se afeita sus axilas, ¿verdad? Y a ver, a una mujer que no se afeita, se siente raro. Imagínese usted que esta novia se quiera poner un suchal sendal y no se afeita, hermano. Ay, qué desagradable, ¿verdad? O que tenga marcado ahí el desodorante porque días que no se baña, Padre bendito. Pero si la novia se pone un atuendo como este, donde se ve su hermosura, donde se mira que se ha bañado, que se ha limpiado, definitivamente esas son características que la iglesia debe de tener para cuando se presente delante del Señor. No sentirse sucia, no sentirse descuidada, no. Ahí va a ver por qué. Miremos, por ejemplo, el Proverbio 31:10 para que usted, iglesia amada, permita que el Señor le hable a su corazón. Porque yo espero que usted esté anhelando ver al Señor Jesucristo y en esa dimensión de gloria como novio, como el que se va a casar con su iglesia. Proverbios 31:10, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Esto lo hemos platicado. ¿Por qué supera en mucho a las joyas? Porque vale la sangre de Cristo. Pero note usted que esta entidad descrita como una mujer en el libro de Proverbios 31:10 dice que es hacendosa, busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Mire, hermano bendito del Señor, princesa del Señor, el Señor se va a casar con una mujer hacendosa. Me causó tanta gracia porque sin querer queriendo, ahorita en el fin de semana, unos hermanos, especialmente de los más jóvenes ahí, se platicaron así espontáneamente y entonces hicieron, creo yo, como no sé si eso se llama chat, la cosa que se pudieron comunicar en línea a varios. Ahí se estaban bromeando y todo, pero de repente alguien les hizo el comentario, ¿verdad? Les dijeron algunos, que para estar jugando sí tienen saldo para ponerle al internet, pero para disipularse no. Híjole, hermano, qué tremendo. Porque sabe que así es parte de la iglesia que no está pensando en casarse, que no está pensando o no ha comprendido quizá, no ha asimilado que esta mujer a quien le van a dar el sendal, que está hecho de lino, que está hecho de esa seda, de esa tela como transparente pero muy fina, es una iglesia hacendosa, es una iglesia esforzada. Aquí dice claro, con sus manos trabaja, procurando ¿qué cosa? La lana y el lino. Quiero enfocarnos en este momento hacia el lino. Mira, hermano, en el nombre de Jesús, claro que necesitamos en la iglesia de Cristo el servicio del pueblo de Dios, pero no para servirnos nosotros los hombres. No, mi hermano. Claro que para nosotros los siervos, por supuesto que se convierten en ayudas. Sin embargo, tú tienes que tener claro para qué y por qué lo estás haciendo. Si eres la iglesia que se quiere casar, tienes que ver acá que la que se va a casar con sus manos procura este chal de novia. Por eso es tan importante el servicio. Aún en estos días, mira, estaba leyendo una publicación de una hermana, creo, que decía lo siguiente, en su publicación más o menos, bastante largo lo que publicó, pero decía, ¿por qué si podemos ir a trabajar? ¿Por qué si podemos ir a estudiar? ¿Por qué si podemos ir al supermercado y tomamos nuestras precauciones, mascarilla, guantes, lentes y todo lo que usted quiera ponerse? ¿Y por qué para ir a la iglesia no? ¿Por qué para ir a la iglesia ahora resulta que algunos cristianos se ponen tan llenos de cosas, tan llenos de cuidados higiénicos, cuando si tienen que ir a hacer cualquiera de alguna de las actividades que mencioné o quizás otras, sí se disponen para ir? ¿Por qué si hay una oportunidad? Por favor, vuelvo a la carga. Yo no estoy promoviendo rebelión, pero yo tengo que decirle a usted en el nombre de Jesús que no podemos caer en el nuevo orden mundial.
Es lo que se está instalando. Si uno de los propósitos en medio de todo esto es que Dios quiere hablarnos al corazón en medio del desierto, pero no porque Dios ahí nos va a dejar padeciendo, no. Y si acaso algo pasa, hermano, será con propósitos de salvación, bienestar, qué sé yo, tanta bendición que pueda haber aún en una prueba o trato del Señor. Pero el punto es este: yo creo que deberíamos de estar trabajando con nuestro corazón y nuestra mente en que estemos dispuestos a seguir buscando del Señor. Y si la iglesia sigue buscando del Señor, necesariamente con sus manos tendrá que trabajar para que el Señor le conceda ser hallada digna de que se le dé este chal que ella procura con sus manos. Espero estarme dando a entender. ¿Qué te estoy diciendo? No te excuses. Mira, si antes te excusabas en condiciones, digamos, normales, que por el trabajo, que por el estudio, que por el marido, que por la esposa, que por los hijos, si antes te excusabas con eso para no servir al Señor, ahora, ¿qué más se puede esperar? Tiene que cambiar nuestra mentalidad. La iglesia que se va a casar necesita ser pastoreada, y esta sujetándose al ministro que le cubre para que se vuelva una iglesia hacendosa, según Proverbios 31:10 en adelante. Oh sí, hermano. Bendito sea Dios, nos ha dado la oportunidad aquí con los hermanos poquititos que se han dispuesto. Hemos seguido adelante, gracias a Dios. Sin embargo, yo le quiero decir a usted en el nombre de Cristo Jesús, qué lindo sería que usted tenga fe para que cuando se presente el momento que podamos buscar diagonal, servir al Señor, no vaya a ser usted de los que, ¿dónde dejaron la fe? Ay, no, hermano, es que me puedo contagiar. Bueno, pero ¿y entonces en quién estamos creyendo? Yo no le digo que hagamos imprudencias, pero que tampoco caigamos, hermano, en el miedo, en el pánico que el mundo cada vez está siendo metido para llevarlos como borregos directo al matadero. No, hermano, no perdamos nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pastor, pero entonces, ¿qué hacemos? Pues permítame y ruegue a Dios por mí para que Dios me dé sabiduría y me dé revelación de qué tenemos que hacer. Que yo le diga, hermano, si nos vamos a juntar, bueno, tomemos nuestras medidas. Mire, por la gracia de Dios, usted ha visto cómo, bendito el Señor, hemos hecho las actividades para niños, hemos hecho actividades para las damas, hemos hecho para matrimonios, hemos hecho para jóvenes. Pero ¿quién cree usted que ha venido? No he venido solamente yo, han venido siervos y siervas. Fíjese que es tan tremendo que alguien por ahí, y que si me va a oír espero que no se enoje, porque lo que voy a decir es verdad y no pretendo molestarle, sino solo llevar a una reflexión. Esta es: imagínese usted que alguien reclamó que por qué no hemos enviado de los hermanos ancianos, diáconos o coordinadores a visitarlos a sus casas. Y cuando se preguntó a una persona que expresó esto, le dijimos, ¿y tú estarías dispuesto a ir? ¿Y sabe qué contestó? No. ¿Pero y por qué? Porque no me dan permiso. Porque como la cosa está tan delicada, entonces, ¿por qué estamos demandando algo que no estamos dispuestos a hacer? Hermano, no regaño, pero yo le tengo que explicar a usted la palabra, porque mi tarea pastoral es llevarlo a usted para que se encuentre con su amado Jesucristo antes que empiece la tribulación. Y eso va a hacer a la iglesia que es hacendosa. Esto va a hacer a la iglesia que con sus manos trabaja en la obra del Señor. En estos días, hermano, claro, y siempre tenemos que ser prudentes. Yo podría contarle a usted también testimonios. A veces incluso me imagino que más de alguien tal vez nos ha juzgado un tanto y dicho, pero ¿cómo? Bueno, por cierto, recuerdo que cuando
presentamos nuestra ministración para niños, cuando nos dieron el privilegio de hacerlo en su momento en el retiro, creo, no sé si invierno o verano, estaban los hermanos sirviendo, haciendo las coreografías. Hermano, ¿y qué fue lo que publicó Allen? ¿Y dónde están las mascarillas cuando estaban haciendo coreografía los hermanos? Mire, para empezar, tal vez hasta alguien se nos hubiera desmayado, porque usar una mascarilla haciendo una actividad física constante pone en riesgo a la persona que esté asimilando su mismo, no sé si monóxido de carbono se llama lo que uno exhala después del proceso de respiración. Perdóneme, no es así. Y yo le puedo decir con gozo y paz en mi corazón, agradeciendo a Dios, hasta aquí Jehová nos ha guardado. Dios ha sido fiel. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. ¿Qué le quiero decir? Que la iglesia que se va a casar no puede dejar de ser una mujer hacendosa. No puede. Porque este chal que Dios le concede se lo da a aquella que busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Aleluya. Sigamos adelante en el nombre de Jesús. Aquí en Ezequiel 16, 13 y 14, déjeme poner estos dos versículos conforme al ángulo que estamos viendo en este momento la palabra. Dice así: estabas adornada con oro y plata. Perdón, voy a hacer un alto aquí. Fíjese cómo en Génesis decía que los camellos llevaban a la novia, guiados estos por Eleazar el Espíritu Santo. Entonces yo le tengo que decir a usted también, no se trata que usted venga y vaya a hacer actividades, especialmente con miembros de la iglesia donde se congrega, sin que su pastor le dé su anuencia, su autorización. Porque ahí también hay que tener un equilibrio. También me pasó que algunos hermanos, con un corazón bondadoso, querían ir y vamos, hagamos y juntémonos. Y yo también les dije, no hermanos, no lo hagamos en este momento. Hemos estado atendiendo las necesidades. Y hay hermanos que pues no son testigos, no solamente porque lo han visto, sino porque han estado a la par mía, y que yo he enviado a hacer algunas visitas muy específicas, sabiendo uno que tienen fe. La fe para decir, Señor, con tu sangre nos cubrimos y te suplicamos no nos vayamos a contagiar o a contagiar a alguien, ¿verdad? Claro, nadie hemos enviado enfermo. Otra, porque son obedientes, porque se les dice que guarden las precauciones higiénicas de momento, mascarilla, guantes, limpieza con gel y todas esas cosas, porque son obedientes. Porque yo he visto hermanos que tampoco hacen caso. Yo sí he visto hermanos que la mascarilla la usan como que es bufanda. Entonces, hermano, perdóneme, pero con algo tan simple se nota también la obediencia. Entonces, lo comento porque no quiero se me malinterprete. Lo que le estoy tratando de decir es, la iglesia que se va a casar es llevada por un camello que a su vez es guiado por Eleazar, el Espíritu Santo. Entonces, si su camello le invita a hacer algo en el nombre de Jesús, usted está en toda libertad y derecho a decir amén, nos unimos, o a decir no, yo no voy. Está bien, no hay problema. Pero lo que yo quiero que comprendamos juntos es que la iglesia no puede detenerse en la preparación que incluye lo que decía Proverbios 31. Ok, avancemos. Estabas adornada, dice en Ezequiel, con oro y plata, y tu vestido era de lino fino. Recuérdese de la palabra esta que estamos estudiando, ¿verdad? Ese chal sendal, que es de un lino muy fino. Dice acá, estabas adornada con oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Aleluya. Tu iglesia
En el nombre de Jesús. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta. Aleluya. Gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor Dios. Solo quiero que por favor me permita considerar estos dos versículos, porque aquí yo quiero que usted note que esa iglesia llena del esplendor de Dios, que la llevó a la perfecta hermosura, le empezaron adornando con oro, plata y vestidura. Regalos del oro, la plata, que son figura de los dones del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos ser ministrados por el Espíritu Santo para que te siga regalando dones. Esos son tus regalos que hacen que te veas hermosa, iglesia. Son 18 dones espirituales que los necesitamos buscar, porque eso es lo que hace que la iglesia se mire adornada y preciosa. Pero aparte está la vestidura. Este chal sendal, descrito de lino o seda muy fino, me llama la atención y quiero recordar palabras en este momento de nuestro apóstol, porque él ha estado explicando que según lo que uno coma, así será la forma que adopte. Espiritualmente hablando, según lo que la iglesia coma, así va a adoptar una forma espiritual. Pero esta que se va a casar, aquí hay 3 elementos que sobresalen. La flor de harina, que vendría a ser la enseñanza que se te da a ti, esa harina, para que tú puedas procesarla y hagas tu panito y te comas la palabra. La miel, que vendría a ser revelación y una administración también de dulzura en tu corazón, que te quite toda amargura, que sane toda herida. Y el aceite también, que vendría a ser la unción, la llenura, la presencia del Espíritu Santo en ti. Esto va a hacer que tú avances en el perfeccionamiento para encontrarte con tu amado. Y como dice acá, eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Aleluya. Bueno, miremos algo más, porque yo quiero llegar, hermano, a regresar al libro de Génesis, porque esta es una historia de amor que a mí me tiene así cacheteando por el Señor. Pero antes de verlo, déjeme mostrar el Salmo 104.1. Voy a leer 2 versiones y ahí aparece como algunos, como la Torre Samat, le ponen 104.1, en otras es 103.1, pero lo importante para nosotros en este momento es extraer lo que quiero mostrarle. Dice: oh alma mía, dice el salmista, bendice al Señor, Señor Dios mío, tú te has engrandecido mucho y en gran manera, te has revestido de gloria y de majestad. Verso 5, cimentaste la tierra sobre sus propias bases, no desnivelará jamás. Se hallaba cubierta como de una capa de inmensas aguas. Mire cómo anotaron acá. Dice, se hallaba cubierta como de una capa de inmensas aguas. Sobrepujaban estas los montes. Entonces aquí habla de una cobertura. Está hablando de la tierra que se hallaba cubierta de inmensas aguas. Pero lo que me dejó muy impresionado es nuevamente en la versión Hünemann, que anotaron así. Salmo 104, 6 y 7. El que ha fundamentado la tierra sobre la firmeza de ella, no se inclinará por el siglo del siglo. Abismo, cual vestidura el cendal de ella, sobre los montes se detendrán aguas. ¿Qué quiero resaltar? Note por favor que en la versión Torre Samat anotaron capa de inmensas aguas, pero en esta versión Hünemann anotan vestidura el cendal de ella. Entonces, lo que podemos entender aquí es que la vestidura de inmensas aguas que aparecía acá, así descrito, en la versión Hünemann la anotaron como el cendal, vestidura de cendal. ¿Qué le trato de decir? Que este chal
tiene que ver mucho con el fluir de las aguas sobre la iglesia. ¿Por qué? Aquí está el pie de imprenta. Efesios 5, 25 al 27. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Oiga, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Ok, paremos aquí. Mire, en el Salmo que leímos, la versión Torres Amat describía la cobertura de aguas, una capa de aguas, pero en la versión Hünemann describía esta cobertura como el cendal. Esto me deja ver que si el cendal representa el manto, el velo o el chal de la novia, y allá lo describen como una cobertura de aguas, está hablando que este chal lo recibe la iglesia cuando se deja purificar mediante la palabra de Dios. A veces a nosotros hay cosas probablemente que cuando se nos predica o se nos enseña en algún momento nos causan cierta incomodidad, nos sentimos un poco asediados, porque a nadie le gusta, o generalmente no le gusta, cuando se le hace ver lo que no está bien en su conducta. Pero la iglesia que se va a casar se tiene que dejar purificar por el agua de la palabra. Es que si la Biblia nos lo está dando, es porque nos está lavando. Es el propósito de la administración de la palabra, para que el Señor Jesucristo se presente a sí mismo a la iglesia radiante y que ésta no tenga mancha, ni tenga arruga, ni ninguna otra imperfección. Tener mancha, esto puede ser de varias cosas: mancha de pecado, en eso se resume bastante, pecado. En arruga, seguir viviendo el evangelio como dijo la abuelita y no como dice la palabra. O dice ninguna otra imperfección. Quiere decir que si uno tiene mancha, tiene arruga, está imperfecto. Pero además dice santa e intachable. Entonces, amada iglesia, este chal, cendal, este chal que es como un atuendo, pero como muy transparente, muy deja ver en la santidad del Señor la hermosura de esa mujer iglesia, es porque ella no tiene problema de presentarse tal cual es con Dios, porque ya no se va a sentir acusada ni avergonzada. ¿Por qué? Porque se dejó lavar por la palabra del Señor. Ok, regresemos a Génesis 24:53, a aquella historia tan linda de amor que vimos de Rebeca cuando ella toma su cendal, cuando ella toma su chal de novia, porque ahí vamos a encontrarnos con algo muy hermoso y vamos a ir cerrando el tema también. Y el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. Esto lo hablamos en Ezequiel, creo yo. ¿Se acuerda que dijimos? Objetos de oro, de plata, los dones, los regalos del Espíritu Santo. La vestidura para Rebeca, la novia, dio también cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y ellos dijeron: llamaremos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. ¡Qué tremendo! Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿te irás con este hombre? Y ella dijo: me iré. En otras palabras, la iglesia que se va a casar definitivamente es una iglesia definida porque sabe lo que anhela, sabe lo que busca, sabe lo que quiere. Esta mujer Rebeca, figura de la iglesia definida. Sus hermanos, dice acá, y creo su padre, la llamaron y le preguntaron: mira,
¿Te quieres ir con él? ¿Te vas a casar con alguien que no has visto? Sí, dijo ella. Con todo lo que este siervo Eleazar me ha contado, yo le creo. Me va a ir bien con Isaac. Aleluya. Esa es la tarea de nosotros los siervos. Contarte a ti, iglesia bendita, cómo es tu Señor. Que con tu Señor tú vas a estar bien, que no te va a faltar nada, que eternamente estarás en el mejor lugar por los siglos de los siglos. Pero tú tienes que ser definido. ¿Te irás con este hombre? Ella dijo, me iré. No titubeó. No titubees en la búsqueda del Señor. No titubees en el servicio al Señor. No titubees en estar buscando y rogando al Señor que te conceda esos maravillosos regalos que son los dones del Espíritu Santo. Y se levantó Rebeca con sus doncellas y montadas en los camellos siguieron al hombre. Por eso le decía, este hombre, este siervo, el siervo pues tomó a Rebeca y partió. El siervo es Eleazar, figura del Espíritu Santo. Los camellos, nosotros los pastores, que llevamos en hombros la responsabilidad de seguir al Espíritu Santo, porque Él nos está guiando al encuentro con Cristo. Y por la tarde Isaac salió a meditar al campo y alzó los ojos y miró, y he aquí venían unos camellos. Esto va a ser cuando vayamos, como dice la Escritura, que la rodean valientes en el libro El Cantar de los Cantares, ¿se recuerda? 60 creo yo que dice, o 70 valientes rodean a la que se va a casar. Eso es un número, una figura de los ministros que vamos a ir, y entonces se va a parar tu Isaac. Allá en los cielos se va a parar y va a empezar como primero Dios, hermano, primero Dios, primero Dios. Dios me conceda llevarte a ti y presentarte. Él va a ver a los camellos que te llevaremos a ti, iglesia, a presentarte con tu amado. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello. Verso 65. Y dijo al niño, ¿quién es aquel hombre que viene por el campo a encontrarnos? Y el niño dijo, ese es mi Señor. Mas ella cogió el cendal y se veló. Mire qué interesante como dice, se veló, se cubrió. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca. Y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Perdone que mi voz se me quebranta, pero yo lo creo con todo mi corazón. Y le pido al Señor que me dé este privilegio de presentarlo a usted. Yo creo que Isaac, Cristo, viene pronto. Le quiero pedir con todo mi corazón en el nombre de Jesús, no deje de prepararse, no deje de oír la palabra, no deje de cubrirse, no deje de servir al Señor. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que cuando seamos levantados y seamos juzgados en el tribunal del Hijo, usted pueda ser entregado como esa iglesia novia, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este momento tan especial delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos sentir que estás con nosotros. Y en especial te quiero rogar en esta hora, oh Espíritu Santo, dale tus regalos a tu iglesia. Señor, déjanos vivir el Apocalipsis ya contigo. Esa revelación, esa manifestación tuya para afirmar, Señor, esa fe que tenemos puesta en ti. Te lo ruego con todo mi corazón, Señor. Danos experiencias nuevas en nuestros hogares. En medio, Señor, de este encierro momentáneo, no permitas que se enfríen los corazones, sino que al contrario, tengamos esos momentos de intimidad contigo, para que así, amado Dios, nosotros tus siervos y tu iglesia estemos listos para tu pronta venida. En el nombre de Jesús les bendigo. Amén
y amén.